Pero entonces, digamos que pues, en este caso ellos lo que utilizan son varias palabras que más se repiten dentro de la línea de texto que los usuarios, digamos que de los comentarios que los usuarios hacen. Pero entonces, en ese caso, pienso que pues es como muy superficial o en algún momento, pues digamos que la fuente y lo que toman, pues realmente no es como suficiente. Entonces, bueno, ahí lo que hacen es básicamente coger cada uno de las palabras, digamos el número de veces que se repite, cuáles se repiten más veces. Entonces, en el uno aparecen las 10 de pronto más repetidas, en el otro aparecen 20. Luego, pues hacen ya, digamos, como aplicación de cada uno de los algoritmos. Entonces, dentro del receptor, por ejemplo, aparece la curva, el área bajo la curva, por ejemplo, son parecidas todos los algoritmos utilizados, pero el que más, el que mejor, digamos, el que es más eficaz es el de la regresión logística. Eh, Aquí pues también está la matriz de confusión. En ese caso de la matriz de confusión, pues ellos lo que hacen básicamente es, digamos, es de extraer digamos, cuatro columnas que son la precisión, la recuperación, la puntuación y el apoyo. Entonces, al correr los algoritmos, lo que se determina ahí básicamente es que el algoritmo de la regresión logística es el algoritmo más eficaz y pues el de Naive Valles es como el segundo, pero digamos que lo que tratan realmente no se cumple el objetivo. ¿Por qué? Porque sencillamente digamos, el trabajo que hacen de la analítica de datos, digamos, se dirige solamente es digamos, a establecer cuál es el mejor algoritmo. Y en ese caso, pues en las conclusiones ellos definen de que pues es un poco complicado, que porque pues hay datos ocultos, que en algún momento pues les ha permitido solamente aplicar los algoritmos, pero que pues no establecen, digamos, como cuál es el nivel o en este caso el sentimiento real de que es el objetivo de la analítica o digamos, del trabajo que están haciendo. Entonces, y en el otro, digamos como segunda conclusión, pues solamente definen es de que el algoritmo digamos, de regresión, el clasificador de regresión logística, que es el mejor, y pues le sigue el de Navier-Bayer, pero pues no establecen realmente el objetivo por el cual iniciaron el artículo. Entonces, digamos que eso es a grosso modo, pues para mí la verdad, pues pienso que primero que la fuente, de pronto tuvieron, pues pienso que hay, pues como no es suficiente los datos. Lo segundo es que la analítica que hacen, pues me parece que es como muy superficial. Pues en algún momento se deberían mirar otras variables, de pronto el tipo, pues si es una tienda, el tipo de artículos, en algún momento las edades, de pronto mirar los gustos, bueno, en fin, otro tipo de variables para llegar a determinar en sí lo que tienen, digamos, de objetivo por medio del artículo. Vale, Ramiro, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional que tengan ustedes? No, señor. ¿Me escuchan?
Hola, 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 ¿me oyen? Sí, Sí, señor. profe, ya. Ya, profe, Perdón, ya te escucho. les había dejado yo mi micrófono y estaba hablando solo. No puede ser. Bueno, no pasa nada. Entonces lo que estaba haciendo era, hace rato, colocando las calificaciones, digamos que estaba mencionando los datos que fueron entregados directamente por el formulario de cada una de las calificaciones. Se hace el promedio aritmético de esas calificaciones y esta nota será la que yo voy a dejar en cada uno de sus notas correspondientes. Entonces les acabo de crear una tarea que se llama exposición, artículo de triple E. Les agradezco, por favor, suban su presentación. Las personas que ya sustentaron y los que no han sustentado tendrán que subir un video explicativo antes del domingo a las 23:59. De lo contrario, su calificación será 0.0. ¿Listo? Entonces les agradezco si lo suben de una vez y dejamos esta calificación hecha y yo ya empiezo a hacer calificaciones la siguiente semana para poder hacer realimentación con cada uno de ustedes. Profe, qué buena Tomémonos gran un par de minutos. pregunta. Dime. De la primera sesión de hoy, ¿la grabación ya está disponible? ¿O eso se Sí, demora? no, ¿Sí ya está está, disponible? mírala, mírala. Es que no, sí, no deja abrir. Dice que necesita permiso. No puede ser. No, a mí no, Ah, de pronto estás con otra cuenta. tal vez. Voy a Si verificar, estás, profe. sí, mira, porque si estás con una cuenta que es fuera de la universidad o la que no sea Libertadores, sino arroba Ulibertadores, ya no te deja. Listo, profe. Listo. Es por, bueno, sí, son cuestiones de seguridad de Azure. Ahí está, ya le quité la expiración para después de poder descargar esos videos y tenerlos como soporte. Bien, ya subieron la presentación y dejamos esas calificaciones ahí listas, por favor. Y podemos continuar. Entreguen, por favor. De momento, aquí está la exposición. ¿Sí la ven o no la ven? Sí, aquí ya Sí, entregó señor. Héctor. Héctor ya entregó. Tiene su nota de 5. Profe, una pregunta Dime. en el slide, ¿en PPTX o en PDF? No importa. Listo. No importa, no te preocupes. Oscar tiene 4.8. Profe, Dime, es que tengo un problema. ¿qué pasó? Es que se ¿Se me te borró borró? la presentación, entonces ya la voy a volver a hacer. Me voy a poner No un poquito importa, de tienes, zoom. tienes hasta el domingo para hacerla. No te afanes. Te tocó volver a hacerla. Eso es para que nos quede el soporte. No pasa nada, tu nota ya está, solamente falta que la entregues. ¿Listo? Listo, profe, muchas No te afanes, gracias. hazla con tranquilidad y ahí me dices. Eh, Profe, ya entregué. Aquí está Eduard. Vamos a mirar cuánto tiene Eduard. Otro 8 también. Los demás. Andrés. 7. Aquí la nota una vez. William, Jessica. 8. Bien, 4, 7. Esta nota no les va a aparecer publicadas hasta que ustedes no suban eso, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ramiro. 4, 8. Solamente van a quedar guardadas como borrador. Germán. 4, 9.
para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, tan pronto entreguen, les va a aparecer ahí de manera automática su nota específica. Voy a entregar y después me imagino que lo que haré es nuevamente volver a cargar la nota. Si no la entregan, por favor, van a tener 0.0. Bien, muchas gracias. Entonces continuamos nosotros con nuestro tema principal, que es básicamente a lo que nos dedicamos nos vamos a dedicar esta última hora. Y tiene que ver con el aprendizaje no supervisado. Entonces recuerden ustedes que al final del aprendizaje supervisado, nosotros tuvimos la sensación y la percepción, incluso con estas sustentaciones, de que esto se vuelve muy estadístico. Y miren que aunque nosotros tuvimos en cuenta el algoritmo y cómo programar el algoritmo, no hicimos la configuración específica de la iteración, ¿cierto? Es como si hubiéramos hecho una estadística inferencial o incluso una estadística, digamos, básica, ¿cierto? De análisis de media y varianza de un solo dato. Aquí tenemos que empezar a hacer iteración, por ejemplo, con el algoritmo KNN, que nos falta hacer la iteración para poder hacer el testeo de la variación de K, con el algoritmo de regresión, que ese sí lo teníamos ahí con el SVM, ¿cierto? Que en Polyfit y Polyval los tuvimos en cuenta, pero recuerden que siempre hay iteración para intentar encontrar un valor, ¿cierto? Al que vamos a hacer convergencia. ¿Listo? Nosotros intentamos llegar al 100%, es evidente, pero eso nos costará un tiempo de entrenamiento muy grande, así que digamos que solamente cuando estamos haciendo pruebas podríamos decir si caemos o no en un índice de este tipo. Dependerá mucho de los datos, ¿no? Recuerden siempre que eso depende de los datos. Pero nos vamos a un panorama diferente. Supongan ahora que nosotros lo que hicimos con aprendizaje supervisado fue una regresión, ¿cierto? Que era intentar anticiparse a un valor teniendo datos X y datos Y, es decir, las entradas y las salidas. Lo mismo pasaba con la clasificación. Tenía las entradas, las salidas y para nosotros digamos, los vectores y las clases, ¿cierto? Porque la clase era donde quería que quedara de manera automática clasificado. Y al final siempre tenía las salidas, o sea, tenía un conjunto de datos X y Y. Para el caso del aprendizaje no supervisado, solamente vamos a tener los datos X. ¿Eso qué significa? Que no hay una etiqueta que yo le pueda asignar al dato X que corresponda al dato Y, sino que lo que busco es eso. En función de las entradas que me están a mí llegando en un algoritmo específico, poder aprender de él. Evidentemente que voy a depender del tiempo. El aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Lo que va a intentar es plantear un algoritmo similar al que teníamos en aprendizaje supervisado, en algunas veces muy diferente, pero que va a aprender y va a empezar a tomar sus propias decisiones, va a empezar a identificar patrones específicos. Pongámosle digamos, aterricémoslo un poco en el aprendizaje supervisado versus el aprendizaje supervisado. Cuando nosotros nos vamos a hablar de aprendizaje no supervisado, digamos que deberíamos pensar en que esto es muy similar a lo que nos ocurre a nosotros a diario, que reconocemos patrones, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que es de un bebé o de una niña bebé o de una bebé y un perro, ella conoce un perrito, ¿cierto? Y de manera automática, digamos, sabe que es un perro, ¿cierto? Le dicen que es un perro, identifica que es un perro, así no le digan el nombre, y cuando vuelva a ver otro perro, así sea de otra raza, ella va a ver similitudes entre esos animales, ¿cierto? Por ejemplo, entre lo que podrían ser los animales cuadrúpedos, que tienen sus cuatro patas, ¿cierto? Entre los perros que tienen sus orejas, que tienen su nariz y que siempre anda olfateando, ¿cierto? No importa el color, y miren que identifica patrones que sí son y otros que no tanto. Entonces, por naturaleza, de manera automática y dependiendo del sensor que posee la persona, puede empezar a hacer un reconocimiento de similitudes o patrones. Pasaría lo mismo con los árboles. Imagínense que nosotros conozcamos plantas, ¿cierto? Entonces nosotros cada vez que conocemos una planta y le asociamos el color verde, decimos, ah, hay un árbol que está joven, ¿cierto? Y que está en buena condición. Y nosotros decimos, pero ¿por qué intuimos que el árbol es joven y está en buena condición? Si a nosotros nunca se nos hizo un entrenamiento para decir que era un árbol joven en buena condición, ¿cierto? Entonces es una percepción que tenemos de patronamiento. Y así jugamos al aprendizaje no supervisado. Entonces no tenemos una salida que me referencie y me diga esto es bueno, esto es malo, esto es aquello, esto es lo otro, sino que vamos aprendiendo por el camino, ¿cierto? Como cuando nosotros nos dijeron, y seguramente
no todos veremos lo mismo, este es el color rojo, ¿cierto? Y nosotros aprendemos que ese es el color rojo, 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 pero no sabemos si el rojo que ve la persona al lado es el mismo rojo que veo yo. Simplemente lo aprendimos y quedó grabado en nuestra cabeza que era rojo. Bien, eso es un reconocimiento de patrones. O cuando ustedes van, por ejemplo, no sé, al mar y a algunos les gusta jugar con las olas y empiezan a detectar que las olas vienen cada cierto tiempo y que pueden pasarlas por debajo del agua para que no se vean tan afectados. Eso es un reconocimiento de patrón que nunca nos lo han enseñado y que pueden no enseñárnoslo, pero que nosotros empezamos a tener por evolución. Eso se llama el aprendizaje no supervisado y evidentemente que va a tener unos trabajos o unos comportamientos diferentes al aprendizaje supervisado, lo que lo va a llevar a tener ventajas y desventajas, ¿cierto? En comparación con el que ya hemos visto. Miremos las desventajas que están a la izquierda. Pues evidentemente como no tenemos un dato etiquetado, un dato Y con el que comparar, un piloto, ¿cierto? Un dato piloto con el cual nosotros digamos, venga, ¿será que ese sí me dio o no me dio? Pues su precisión es desconocida, no la puedo medir. No puedo decir, venga, se parece el 90%, el 95%. Entonces digamos que no es tan fácil, ¿cierto? Poder aseverar esa precisión. Entonces digamos que, por ejemplo, en esos artículos que ustedes veían ahorita en donde le daban un algoritmo de precisión, esa precisión es porque es calculada. Debe haber una ecuación que me permita a mí medir una precisión específica. Bien, una desventaja también es que al no tener esa etiqueta de la salida, esto se deben identificar algunos rasgos de manera automática y no hay un objetivo claro del algoritmo. Entonces el algoritmo empieza a aprender, empieza a identificar rasgos, variables y empieza por sí mismo a empezar incluso a develar cosas que nosotros no habíamos pensado. ¿Listo? Va evolucionando en función del tiempo, es decir, a medida que va tomando los datos, va evolucionando. Y aquí se acerca mucho a lo que nosotros hacemos en ingeniería, porque en realidad en ingeniería nosotros lo que hacemos es tomar una serie de datos, ¿cierto? Una serie de sensores, tenemos una serie de señales y esas señales no tenemos o no conocemos generalmente cuál es su comportamiento. Y ahí sí intentamos aproximarnos a un comportamiento específico en función de los datos que estamos recibiendo y que recibimos continuamente. Así que digamos que esa desventaja de la variable objetivo se me puede convertir en una ventaja, ¿cierto? Que podría ser para mí, evidentemente, que va a observar patrones que incluso no he podido desvelar de algún conjunto específico de datos. Va a categorizar el problema, es decir, después de cierto tiempo que él lleva capturando datos, me va a entregar unas categorías específicas similares a las que me entregaba los árboles, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el aprendizaje supervisado, pero un poco más categórico. Va a ser útil en aquellos fenómenos desconocidos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos lanzar una sonda al espacio, estos algoritmos de aprendizaje no supervisado podrían ser muy útiles para las cosas que desconocemos. Y entregarnos información y clasificar, y en realidad categorizarnos, no clasificarnos, sino categorizarnos información que nos permita evolucionar o tener un entendimiento un poco más allá de lo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Digamos que los datos son mucho más sencillos de obtener porque solamente necesitamos las entradas, no necesitamos las salidas, entonces no tenemos que hacer entrenamiento, no tenemos que aislar experimento, no tenemos que decir, venga, ¿qué pasaría si es esto? No, sino simplemente vamos y tomamos los datos del experimento de forma natural, le metemos el algoritmo y lo dejamos que evolucione. ¿Listo? Entonces digamos que es claramente o es claro la ventaja entre los dos, digamos la diferencia entre los dos. Uno necesita los datos X y Y, es decir, los datos de entrada y los datos de salida, o las etiquetas, los labels, las Cs, ¿cierto? Las clases, mientras que el otro no necesita los labels, solamente necesita las entradas, los vectores X, X1, X2, X3, Xn. ¿Qué tipos de aprendizaje entonces no supervisado podemos encontrar? Digamos que estos se dividen en dos grandes grupos y van anclados a la cantidad de datos que nosotros podamos captar en un determinado problema. Por ejemplo, digamos que el primero, que lo llamamos agrupamiento clustering, iría enfocado, ¿cierto?, a poder tomar una serie de datos, empezar a tomar datos, no tantos datos, ¿cierto?, unos datos que se pueden ir reemplazando en el tiempo y de manera automática tomar una decisión o empezar a aprender del fenómeno. Mientras que existirían otros de asociación que van orientados al revés, a capturar muchísimos datos. Aquí por aquí ya empieza a aparecer la relación con Big Data y esa cantidad de datos
tienen que ser reducidos dimensionalmente. ¿Qué es eso? Que yo tomo los datos, le hago le aplico un algoritmo de aprendizaje y en función de ese algoritmo de aprendizaje detecto que hay parámetros, patrones y reduzco dimensionalmente a cada uno de sus patrones un conjunto de datos. Entonces puedo hacer subconjuntos que tienen una característica determinada para después hacer análisis sobre esa característica determinada y hacer un aprendizaje que más adelante lo vamos a llamar profundo. ¿Listo? Entonces, dentro del agrupamiento, digamos que la asociación es solo reducción dimensional, no vamos a incluir nada más allá, pero dentro del agrupamiento se encuentran algunos tipos, ¿cierto? En donde se encuentran particiones de tipo exclusivo, aglomerativo, que intento crecer, solapamiento, que intento revisar cuáles datos en realidad están en unión, y probabilístico, que es en función de unas, digamos, ecuaciones probabilísticas para la función de costo, poder encontrar cuál sería el que mejor se adapta a mi problema. ¿Listo? Entonces, observen que aquí, en este aprendizaje no supervisado, al no existir etiquetas o datos de salida, pues nunca vamos a poder hacer regresión ni clasificación. ¿Listo? No son hechos para eso, son hechos para agrupar y para asociar e identificar. ¿Listo? Patrones, ir identificando, que esa identificación después me pueda decir, ah, usted identificó también que puede clasificar, es diferente, pero no fueron hechos originalmente para eso. ¿Listo? Desventaja también que van a tener inicialmente este tipo de algoritmos de agrupamiento, ¿cierto? Y de asociación. Y es que su parte matemática es mucho más compleja, ¿cierto? Su parte iterativa es mucho más larga y por ende su costo computacional es mucho más elevado. ¿Eso qué esperaría o qué nos llevaría a nosotros a encontrar? Que es muy probable que este tipo de algoritmos de aprendizaje no supervisado pues tengan una mayor capacidad. Pero nuevamente va a depender del conjunto de datos. Todavía no hemos podido llegar a que si identificamos de manera automática un conjunto de datos, digamos, tengo que aplicar este algoritmo o este algoritmo o este algoritmo de manera exacta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para la parte de agrupamiento clustering, pues existen varios tipos de algoritmos. Nosotros vamos a centrar en ver específicamente K-means, agrupamiento jerárquico, Gaussian Mixture Models o digamos que modelos de curvas gaussianas mezcladas. Recuerden que aquí es donde entra a jugar un parámetro fundamental, las exponenciales, ¿cierto? Y en función de esas exponenciales poder aprender K-modes. ¿Listo? Recuerden ese valor de K, ¿no? KNN, K-means, K-modes. ¿Listo? Y un algoritmo que se llama, es el DBS-SCAN, que es, digamos, un algoritmo de clustering, ¿cierto? Pero para aplicaciones con ruido. Estos, digamos, nos abre la puerta a algo que se llaman los filtros adaptativos, ¿cierto? Todos estos en realidad son filtros adaptativos. Todos los que están viendo ustedes aquí. K-means y K-modes nuevamente nos va a hablar de valores en los que yo voy a intentar hacer subagrupamiento. Observen que ese agrupamiento es la identificación, ¿cierto? De tener unos datos y agruparlos. Y aquí quiero llamarles la atención un poco para que, digamos, intenten ustedes hacerlo. ¿Cómo hace uno en la vida real, por ejemplo, cuando quiere hacer agrupamientos? Esto cuando uno está, por ejemplo, haciendo asociación, está uno típicamente en sus cursos de pregrado, en sus cursos de aprendizaje, y uno hace agrupamiento de información. En realidad dice, venga, esta parte de toda la información que yo tengo aquí, digamos que, por ejemplo, en los artículos, esta parte hace como referencia a todo lo que era los cálculos y cálculos matemáticos. Estos de aquí hacen referencia como a las simulaciones y a la aplicación. Y estos de aquí hacen referencia como a los resultados. Entonces me permite a mí que de algún modo sea capaz de agrupar o dejar todo en subgrupos, para lo cual lo que tendría que cambiar es la forma en que yo agrupo esas cosas. Ya vimos uno que se parece, ¿no? Que podría formar grupos de manera, digamos, no aleatoria, pero sí de una manera indicada, que estaba en aprendizaje supervisado como en KNN. Entonces el K-means va a ser algo muy similar al KNN, pero en no supervisado. Recuerden que no tenemos etiquetas. Y van a existir otros de asociación, y dentro de estos ustedes van a poder recordar algunos de los que vieron procesamiento digital de señales, que se conocen como análisis de componentes principales o PCA, ¿cierto? De componentes independientes o ICA, de discriminante lineal LDA o descomposición de valores singulares SUC. Eso nos va a permitir, evidentemente, que el algoritmo haga una transformación lineal de un espacio vectorial a otro espacio vectorial
perdón, de modo tal que yo pueda clasificar los datos, incluso cuando están, asociar los datos incluso cuando se están cruzando. Son muy utilizados sobre todo estos de asociación en lo que tiene que ver con el procesamiento digital de imágenes. Por eso, digamos, la imagen que ustedes observan ahí, en donde se está mostrando típicamente una tomografía de cabeza. Allá es donde van a utilizar esos datos. Estos datos, estos algoritmos, digamos, son muy aplicados en lo que tiene que ver con el procesamiento de imágenes, en tomografías, ¿cierto? En resonancias magnéticas, todo esto está implementado y PCA, y estos tienen unos años ya de funcionamiento en nuestro entorno. Y nos vamos a dedicar única y exclusivamente a trabajar hoy con el algoritmo de K-means. ¿Por qué K-means? Porque tal vez es el algoritmo más sencillo, pero el que necesito que ustedes programen desde cero. Así como yo les programé el KNN, tienen ustedes que configurar o programar el K-means. En el momento en que entiendan el K-means, todos los algoritmos van a ser exactamente iguales de no supervisado, pero con la diferencia de que cambia su función, evidentemente, de costo. ¿Bien? Todos están guiados, acuérdense, por la minimización del error. ¿Cuál es digamos, la diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado? Pues que aquí no tengo un error específico. Y aquí lo que tengo es una convergencia. Entonces allá yo calificaba, ¿cierto? En aprendizaje supervisado la reducción del error cuadrático medio o el error absoluto o alguno de esos errores que nosotros estábamos mostrando. Pero acá voy a tener es un tiempo específico. Voy a tener un valor, digamos, limitado, o voy a tener un espacio de trabajo o algo espacial que trabajar. Es decir, tengo que acotar el problema. Si yo tengo una serie de datos entre menos 5 y 5, pues tendré que acotar y decir, mire, los tiene que recorrer todos entre menos 5 y 5, o lo puedo acotar entre menos 2 y 2, dependiendo de cuál sea el inconveniente, el problema que voy a trabajar. Entonces, arranquemos con el K-means. Digamos que es un algoritmo que se aplica mucho, es fácil de programar, ¿listo? Y tal vez es el algoritmo de agrupamiento más popular que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hace entonces? Observen este grupo de datos. Pues los datos totales son los verdes, ¿listo? Ustedes después se pueden leer esta definición que nos da Chandupatla del 2019, y aquí lo que hago es lo siguiente. Si necesito, por ejemplo, hacer un algoritmo en el que voy a identificar dos variables, ¿cierto? Sí, identificar dos variables, entonces digo K-means. Entonces son dos, ¿cierto? Digamos, dos componentes las que voy a intentar separar. Entonces digo, si este centroide que está aquí lo empiezo a mover por todo el espacio a la vez que muevo este centroide por todo el espacio, voy a obtener K clases. En este caso serán dos clases. Y lo que busco es que este se ubique en la posición más óptima para que pueda seleccionar un conjunto de datos y que ese conjunto de datos tenga relación con algún comportamiento específico. Por ejemplo, él podría haberlo asociado de manera lateral, dejando los azules en la parte inferior, los rojos en la parte superior, ¿cierto? Digamos, de derecha a izquierda. ¿Listo? Como dependiendo del centroide también lo hubiese podido colocar entre este punto, ¿cierto? Que diríamos en la misma diagonal, aquí en contradiagonal y aquí en la misma diagonal, y que al igual me hace separación de puntos. Entonces observen que él tiene muchas soluciones, ya no es tan lineal como lo teníamos antes, tiene muchas soluciones, entonces va a tener, digamos, más posibilidades de, digamos, de iterar, pero va a tener un gasto computacional muchísimo más elevado. ¿Cómo se hace entonces esto? Pues al final lo que busco es un centroide que me diga cuáles son las distancias de los puntos al rojo, de los puntos al azul, y en realidad en función de cuál es la distancia poder decir, clasifíquelos, ordénelos, y si el centroide tiene una distancia específica, pues colóquelos dentro del grupo 1 o colóquelos dentro del grupo 2. Ojo, que los coloque dentro del grupo 1 o dentro del grupo 2 no significa que los esté clasificando entre una misma variable. Significa que puedo estar extrayendo características, ¿cierto? O conociendo características que son desconocidas para mí. Por ejemplo, esta característica en donde yo la estoy separando puede ser la relación entre, digamos, el ejemplo típico que veníamos haciendo, que era temperatura, ¿cierto? Por departamento. Y aquí puedo decir, o sea, aquí lo que usted me está mostrando es que estos son la altura sobre el nivel del mar. Y las dos están asociadas con altura sobre el nivel del mar. ¿Listo? Mientras que aquí lo que me podría estar diciendo es que este está asociado de manera directa con su distancia a la playa.
¿listo? En donde este está más cerca de la playa y este más lejos de la playa, pero no necesariamente son lo mismo, ¿listo? Entonces, digamos, me extrae características que yo posteriormente voy a poder decir, ah, tenía razón, este era un comportamiento que no había tenido en cuenta y que me va a servir de manera, digamos, a manera directa, pero más adelante. Ok. Entonces, tengo que establecer, dime. Tengo una pregunta. O sea, para yo poder practicar, poder utilizar estas técnicas, yo Ujú. tendría que tener precisamente muchas, pensando en columnas, ¿sí? Muchas entradas en cuanto no datos, sino en cuanto características del dato. Porque ahí lo que estamos viendo es que para que él me haga esa relación, yo tendría que tener muchas características de algo que estoy analizando. Entonces, si yo tengo solamente dos, no me serviría, porque él Correcto. no podría hacer agrupaciones de esa manera, sino que tendría que tener muchas características para poder que él encuentre algo. ¿Sí? Así es, el objetivo precisamente es que el Cummings me divulgue algo que yo no veo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo no veo? Lo que está por encima de la tercera dimensión. Entonces, en realidad, lo que yo busco es que me busque, que tenga como mínimo unas 4 variables, ¿listo? Y que esos datos vayan creciendo en el tiempo. Porque ¿cómo se entrena? Miren lo que ocurre. O sea, él recibe unos datos iniciales, se entrena, ¿cierto? Porque son unos sensores durante un cierto tiempo. Encuentra unos centroides y en función de esos centroides divide los datos y posteriormente yo me voy a ir dando cuenta que en función de esos centroides voy a ir identificando una variable específica o un comportamiento específico de la vida real. Luego, al otro día, ya no tengo unos datos, sino que volvieron a entrenarse, ¿cierto? Y vuelve y se entrena. Y como se vuelve y se entrena y va evolucionando en función del tiempo, él me puede ir identificando otras variables, ¿cierto? En función de los datos. Y así sucesivamente hasta donde yo pueda llegar a tener los datos. El objetivo del agrupamiento es que él tenga unos datos hasta un determinado nivel, porque mire que va coleccionando datos y datos y datos y datos. Aquí no es como en el anterior que yo decía, voy a tener en el supervisado 50.000 datos. Y de esos 50.000 voy a tener 50, no sé, 50.000 por número de entradas y 50.000 salidas. No, aquí puedo ir coleccionando datos y datos y datos y datos y en función de ello pues ir volviendo el algoritmo más robusto y puedo ir extrayendo mayores características. Pero sí, como tú dices, tengo que tener una gran cantidad de características porque si no, no tiene sentido. Listo. ¿Alguna duda adicional? Profe, una pregunta, como mínimo, ¿qué cantidad de variables o características sería ideal para el algoritmo? Digamos que eso siempre depende del problema. En realidad, aquí uno no puede frenar el algoritmo. Observa lo que aquí lo que haces tú es como pegarle una patada a un balón y dejar que el balón ruede. Entonces tú haces un entrenamiento inicial y lo vas mirando cómo evoluciona en función del tiempo. Y en función, evidentemente, de tu capacidad de procesamiento computacional. Pero en realidad, tú lo que tienes que ir haciendo es ir observando cómo va evolucionando en función del tiempo. ¿Listo? Y analizando la convergencia. Y una vez la convergencia sea la misma, ya, por ejemplo, tú vas a empezar a llenar de datos, de datos, de datos, y vas mirando la convergencia hasta que vas a llegar a un momento, ¿cierto? En que tienes tantos datos que el comportamiento es el mismo. En ese momento en que llegaste a tantos datos en que el comportamiento era el mismo, te ahorras el paso anterior en aprendizaje supervisado, que era el tener pocos datos, ¿cierto? O tener un bajo ajuste. O tener muchos datos, que es tener sobreajuste de los mismos en este tipo de inteligencia artificial. Entonces te permite, por ejemplo, tener esa capacidad de decir, hasta aquí debo frenar. En realidad lo debes poner a jugar porque son sensores la mayoría, porque no vienen etiquetados, ¿cierto? No traen las salidas, solamente las entradas, ¿listo? O formularios que solamente traen las entradas y que se van alimentando de manera dinámica. O sea, esto es un proceso dinámico, los no supervisados. Los otros son un poquito más estáticos. No sé si de pronto te respondo ahí, Eduardo. Sí, sí, profe, gracias. Pero son muchos, o sea, aquí son muchos. No son pocos, ¿listo? Hay que tener es una memoria buena, bien, para el momento de encontrar esos datos. ¿Cómo funciona esto? Entonces, ¿cómo saber cuándo esto está trabajando? Pues evidentemente que uno siempre va a tener que empezar a jugar en el algoritmo de Cummings con el número de grupos, ¿cierto? Que me llevaría a entregar el número de características del problema. Entonces yo pruebo con 2, llego a convergencia, luego pruebo con 3, llego a convergencia, luego pruebo con 4, llego a convergencia y así sucesivamente. Para eso tengo entonces que colocar una función de coste, ¿cierto? Que va a
digamos, a entregarme algo que yo llamo la distorsión. ¿Qué es la distorsión? Es lo mismo que nos preguntábamos en el KNN. ¿Cuántos Ks debería tomar? Entonces aquí sí me dice cuántos Ks debería tomar. Entonces aquí me dice, bueno, entonces en función del número de Ks, usted va a ver una distorsión de los datos más o menos, ¿cierto? Alta. Entonces, si uno empieza a analizar esos datos en función del K, es decir, empieza a mover el número de centroides, ustedes van a empezar a notar que a medida que aumente el número de K, él va a tender a disminuir su distorsión. ¿Cómo calcula uno la función de costo o la distorsión de la función de costo? Es cómo está llegando a convergencia en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿hasta qué convergencia está llegando en función del número de K? Y aquí empieza a extraer, digamos, unas características específicas. Aquí tengo 2 características, aquí 3, aquí 4, aquí 8 características. Pero en realidad lo que uno tiene que evaluar es en función de cuánto aportan 8 características en función de lo que aporta 3 características. ¿Listo? Ese se conoce como el método del codo. ¿Qué es el método del codo? Es cuando va bajando con una pendiente demasiado elevada y de un momento a otro tiende a planar, a volverse plana. Entonces miren que forma como un codo. Entonces en ese punto uno puede decir que esa es la cantidad de centroides óptimos. Y ahí, tan pronto encuentre el número de la cantidad de centroides óptimos, de manera automática, yo podría decir, ahí tengo el K óptimo de mi aprendizaje no supervisado. Y de ahí en adelante solo entrenar los datos. Bien, digo, escogí esas características. Sin embargo, si tienen más costo computacional o quieren más características, pues podrían evolucionar más adelante. ¿Qué hay que hacer entonces? Esto es facilito, ¿no? ¿Listo? Hay que implementar el ejercicio. Les dejo 2 referencias específicas. Vamos a ver esta segunda que me llamó mucho la atención. Aquí solamente tengo resultados, pero esta segunda me llamó muchísimo la atención porque está hecho en Python. ¿Listo? Que es este mismo que tenía acá. Entonces, ¿qué tiene Python que no tenga los demás? Que es gratis. ¿Listo? Simplemente eso. Entonces aquí, aunque él utiliza la paquetería de Python, digamos que les explica de manera sencilla cómo es que se debería hacer esta, digamos, clasificación de K-means. ¿Listo? Entonces, primero, lo que ustedes deben hacer en este K-means es tener el conjunto de datos. Entonces, aquí cargan el conjunto de datos. Luego, generan, ¿listo? Digamos, de esa base de datos, cómo van a trabajarla, cómo la van a categorizar. Bien, establecen un K, aquí le dijo que K igual a 3, nomás él podría ponerlo a iterar. ¿Listo? Y con la ayuda de la librería NumPy, define mínimo y máximo de cada uno de los valores, mínimo y máximo para acotar el problema, es decir, para saber cuál es el área en el que van a trabajar, desde dónde hasta dónde van a correr los force para correr el centroide, y de manera, digamos, directa, ya empiezan a tomar los centroides. Entonces, estos son los centroides, ¿listo? Y aquí definen el trabajo de cada uno de ellos, ¿listo? Empiezan a trabajar y encuentran el resultado. Aunque digamos ahí nos dice algo de cómo funciona, en el libro que nosotros tenemos de referencia, perdón, en uno de los apartados de los libros que tenemos de referencia, van a encontrar una explicación muy interesante y de la cual yo saqué la mayoría de las, digamos, de las presentaciones que tenían ahí. En Introducción a Machine Learning, hay una de Introducción a Machine Learning en la industria 4.0, ¿listo? Y el libro de Introduction to Machine Learning de Springer. En cualquiera de esos libros van a encontrar, digamos, cosas interesantes. Miremos este del Machine Learning en la industria 4.0. Esto básicamente es un trabajo de fin de máster que si ustedes se van aquí al concepto de aprendizaje no supervisado, ahí van a encontrar las gráficas que yo les acabo de mencionar y la explicación específica. ¿Listo? Mírenla bien. Sin embargo, aunque el K-means parece sencillo, no lo es tanto. Vamos a ir a otro de nuestros libros. Vamos a irnos a este, a ver si tenemos aprendizaje no supervisado. Este es, como lo ven ustedes, son más, este es más, digamos, un poquito más fuerte en esta parte. Aquí está esta acción de características. ¿No es?
para que ustedes lo revisen. Básicamente lo que quiero es decirles, revísenlo. Miren, aquí van a encontrar casos de aplicación, ¿vale? Si les, digamos, les llama la atención, van a encontrar muchos casos de aplicación. Yo quiero ver el KNN de manera específica. Yo lo había preparado ahí, pero creo que lo cerré. Creo que se llama KNN desde cero. En un segundo, a ver si está en la otra presentación. De la Universidad de Oviedo. Bien, este es el que estoy buscando. Este me dice cómo hacerlo, pero no lo hace. ¿Listo? Solamente me menciona cuáles son las ecuaciones. Porque al final el K-means me dice, listo, como hacía el KNN, tome las medidas a un centro. Pero en el KNN yo conocía el centro, porque conocía el dato que entraba para clasificarlo. Aquí no conozco el centro. Aquí tengo que empezar primero a encontrar el centro. ¿Listo? Entonces es muy similar el K-means al KNN, sino que el K-means busca encontrar el valor de K, mientras que el KNN busca ver a clasificarlo. ¿Listo? Entonces son muy similares en su actuar, con una diferencia. Yo tengo que calcular la forma en que voy a encontrar el mínimo. Entonces miremos la parte matemática. Entonces vamos a utilizar distancia cuadrática. ¿Listo? Entonces vamos a minimizar la distancia cuadrática que hay entre un dato X y un centro mu. ¿Listo? Para cada, escúcheme, cada centroides, ¿listo? Que están dentro de un conjunto de datos S. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese? Ese va a ser el grupo que yo voy a colocar. Voy a tener K grupos con N entradas. Estas son las entradas para ser separadas en K grupos. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Establecer K. Coloco los centroides. Tengo un valor aleatorio. Le digo, mire, como en el KNN, el centroide es este. Tan pronto como tengo el centroide, hago el cálculo una vez de lo que tengo, de las distancias. Mido cuál es la función de costo y cuál es el mínimo. ¿Cierto? Cambio los centroides. Es decir, los actualizo. ¿Cómo los actualizo? Con el valor promedio de los objetos pertenecientes a un grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que la coordenada inicial del centroide solamente se va a ver modificada por el promedio de los objetos pertenecientes. Por ejemplo, si tengo un eje X, el promedio de lo que era X. Si tengo un eje Y, el promedio de lo que era Y. Si tengo un eje Z, los promedios de lo que eran Z. Si tengo un eje W, el promedio de los que eran W. Y así sucesivamente, no importa la cantidad de datos. Y voy a calcular siempre la distancia euclidiana. Bien, nuevamente lo que les digo, coloco unos centroides y esos centroides se van actualizando en función de los promedios, es decir, empiezan a girar. ¿Listo? Pero siempre voy a tener que repetir o colocar los centroides. Listo, eso lo hace una vez. Actualiza los centroides. ¿Eso qué quiere decir? Que él empieza aquí a actualizar. ¿Listo? Pero yo debo encontrar el mínimo. Entonces el mínimo significaría, ¿cierto? Tomar la función U, que es la sumatoria de las distancias, ¿cierto? Que pertenecen a cada uno de los centroides, dentro de los K centroides, y derivarla con respecto a los valores del centroides, porque es lo que está variando. ¿Listo? Si yo derivo eso con respecto al variable de las centroides y lo igualo a 0, ¿cierto? Entonces, de manera automática, yo lo que voy, ¿cierto? A detectar es que esto se va a dar dos veces, ¿cierto? La xj menos mu sub i multiplicado por la interna, que sería menos mu sub i. ¿Listo? Lo que provocaría que este menos mu sub i por mu sub i, por menos 1, ¿listo? Como mínimo me permitiese trabajar con estos valores. Pero observen que esto es una suma. ¿Listo? Y si esta suma me está diciendo a mí que voy a primero a subir en los Ks, es decir, este es mu i, mu 1, mu 2, mu 3, tantos grupos como tenga, pues al final ahí me va a tener que salir una función donde yo tenga que separar los grupos, observen en la parte inferior, y sumar los x sub j. ¿Listo? ¿Qué significaría eso entonces? Que puedo separar los mius y puedo separar las jotas. Evidentemente, pues cuando yo igualo a 0 es que me da este resultado, ¿no? No me da la sola derivada. Yo tengo que hacer la derivada y luego igualarla a 0. Y cuando la igualo a 0, entonces es que encuentro
que mu de t más 1 es igual a todo esto. ¿Listo? Eso es lo que me dice que los centroides deben ser actualizados por el promedio de los valores. Miren, los valores dividido en el número de grupos, el valor absoluto de los números de grupos. Ven, aquí aparece un ejemplo específico que me dice hágalo con Python. ¿Listo? El problema es que me saca los resultados, donde dice ejercicio 1.py, me saca lo que me debería ir saliendo a mí. Miren, miremoslo cómo evoluciona el algoritmo para que ustedes lo entiendan. Y él dice, bueno, sortemos los centroides, ¿cierto? De manera aleatoria. Me cayeron 3 centroides, miren, los que no necesariamente es porque yo los miré, no, me sorteó, me cayeron ahí. De esos 3 centroides, listo, asigno unos puntos que son los más cercanos al centroide que está aquí en la parte superior, al centroide que está a la izquierda y al centroide que está a la derecha. Entonces le asigno unos puntos. ¿Cómo se los asigno? Nuevamente me toca calcular la distancia, que era el KNN, ¿cierto? Clasificarlos de manera automática y poder decir que los más cercanos, ¿cierto? Los tantos X más cercanos o los más cercanos a ese punto me queden definidos. ¿Listo? Los coloco, luego itero y digo, los centroides deben ser actualizados. Entonces, este centroide debería ser actualizado como el promedio de los datos que están en verde. Entonces, le saco el promedio a todos los datos que me quedaron en ese grupo de en verde y de manera automática él se me coloca en el centro. Mírelo. Eso es lo que yo espero. Se me coloca en el centro. Este que está aquí es el promedio. Este debería darme evidentemente acá. Y este que está aquí, que está alejado, debería darme aquí. Entonces, esa primera actualización de centroides de manera automática ya me dice, ah, perfecto, ya estoy viendo que si está tomando forma los grupos. No importa cómo los tome, van tomando forma los grupos. Y miren que cuando ya hago una segunda iteración, los centroides no se mueven mucho. Sin embargo, el grupo del que estaba en azul sí cambió un poco, miren. Intentó separar este grupo de azul y esta parte de rojo. Y entonces esto va a provocar una actualización para que este centroide se mueva un poco hacia la separación que está. Mírenlo. Intuitivamente yo lo sabía, ¿cierto? Si hay más datos arriba, es como si pesara más en la parte de arriba, lo muevo y este de acá se va a mover un poquito hacia arriba a la derecha y este de aquí va a tender así sucesivamente a iterar en función de los centros hasta que logra hacer una extracción de datos que puede ser, mírenlo, en iteraciones o es mucho más específica. Con solo iterar, mírenlo, hasta que encuentre un punto de convergencia. ¿Y cuál es ese punto de convergencia? Que el valor que yo estaba calculando de la función de costo, ¿cierto? Que me daba ahí, que era la minimización, la minimización del valor que yo tenía ahí, que era el promedio de los datos sobre n, no se movió, es decir, el centroide o los centroides no se movieron en promedio nada en función de su experimento anterior. Es decir, en función del movimiento de centroides yo calculo si K-means. Y por eso ya tiene sentido que yo diga que un algoritmo de aprendizaje artificial como este, no supervisado, de aprendizaje de máquina, pueda estar separando características. Miren cómo está separando características en grupos pequeños. Claro, dependerá de los datos, ¿no? Porque estos datos se ve claramente que están separados y que deberían en una iteración tender a hacer ese tipo de comportamientos. Puede que otros no estén tan separados y tendrá que utilizar otro tipo, ¿cierto?, de aplicaciones, pero en este caso debería quedar como es la última imagen. Esto entonces digamos que percibir o comprender el algoritmo es muy sencillo. Entrénelo, itérelo hasta que los centroides no se muevan. Y siempre los centroides los va a calcular como el promedio de los datos que había seleccionado en ese momento. Los más cercanos. Ahora, ¿cuál es la distancia más cercana? ¿Cómo lo puedo acotar? ¿Les doy a todos la misma distancia? ¿Qué dirían ustedes? ¿O les doy distancias diferentes? Creo que hay que darles distancias diferentes, ¿Por qué? porque todos tienen características diferentes. Él trata de dar las mismas características. He dicho, todos tienen características diferentes y cuando yo lo agrupo, él está dependiendo de la distancia y la distancia no será igual, será diferente. Listo. ¿Y cómo crees tú que podríamos asignarle esa distancia? Por la media, así como lo estamos haciendo arriba, de la medida que va encontrando menor distancia, los va tratando de agrupando hasta que llegue un punto en el cual ya no se van a agrupar más. Entonces Por todos van a ejemplo, tener distancias diferentes. es una muy O, buena opción eso que nos o mencionan. tal vez
O tal vez ¿no? unas características que tienen mayor cantidad de datos que otras, también sería otra opción, profe. Pero Y como también en función de la cantidad de datos, explícanos un poco, Eduardo. pues, digamos, de 1000 datos una característica tiene 500, otra 300, otra 200, y pues el que tiene 500 va a ir con mayor densidad de datos que, ejemplo, sería como la característica azul que vemos allí en la pantalla. Pues yo creería que se podría así. Y tenía otra pregunta, profe. ¿Hay características que pueden ser, o datos que podrían ser como compartidos entre características? Sí, de hecho PCA los comparte. En este caso Camins no, porque Camins lo que busca es al revés, separarlos. Buscar, digamos, grupos que estén separados para extraer esa pequeña característica de ese grupo. Pero mira que me llamó un poco la atención lo que me dices, porque en función del número de datos hay un concepto que puede ser erróneo en lo que tú mencionas, Edward. Y es que evidentemente en la concentración de los datos, yo puedo tener 1000 datos agrupados en un radio de 0.1 como pudiese tener 5 datos agrupados en un radio de 0.2. Entonces, en realidad, digamos que la cantidad de datos en este caso no es una variable que yo venga a tener en cuenta, sino es más una medida estadística como la que menciona Andrés. De hecho, la dispersión o la varianza es la que me debería llevar a mí a entender o a recoger cuál debería ser, ¿cierto? El ancho de mi centroide. Y yo tengo que empezar a variar las distancias de cada uno de los centroides en función de su media y su varianza. ¿Lo pudiese hacer con otro algoritmo o con otro identificador? Sí, con el de kurtosis número 3, 4, que son las distancias de Minkowski, etcétera, etcétera. También lo podría hacer. ¿Listo? Pero quiero llamar la atención en eso. Típicamente es con la media y la varianza, y así es que yo los selecciono. Y una vez llego a la convergencia, ¿listo? Yo podría decirle, bueno, primero fueron 2, luego fueron 3, luego fueron 4, luego fueron 5, y él va a encontrar un punto en donde va a hacer la convergencia de manera más directa. ¿Listo? Y va a encontrar esa gráfica de codo. Aquí básicamente esto es simplemente el algoritmo. Miren cómo les queda los datos. ¿Listo? Cómo les quedó el resultado de la clasificación cuando metieron Camins. Y lo que yo quiero es que ustedes me monten Camins desde cero. Miren este ejemplo tan chévere que hay acá. Clasificación de números. Mírenlo. Dentro de un rango de números. Se va a equivocar en algunas veces, pero aquí lo va a hacer. Mírenlo. Algunos clusters. Y así puedo clasificar cuáles son los 4, cuáles son los 5, cuáles son los 6, cuáles son los 8. Evidentemente van a fallar dependiendo del espacio, pero lo podría hacer. Lo puedo hacer con imágenes. Observen estas imágenes. ¿Listo? Entonces el K-means es un algoritmo que es sencillo de trabajar, pero que me permite a mí trabajar en una dimensión, en 2 dimensiones y en muchas dimensiones. Observen este de acá. ¿Listo? Nos permite hacer una clasificación de imágenes. Y aquí me debería hacer. Bueno, aquí no miro yo la clasificación de imágenes bien, no sé si lo miro aquí. Seguramente lo que él hace es ordenar y decirme, mira, que hay un orden de una característica, que hay otra, que hay otra, que hay otra, que hay otra, aquí hay otra, que hay otra, que hay otra, y así sucesivamente. Listo, pero yo no lo logro ver. Por ejemplo, esta. ¿Cómo clasificar esta imagen a partir de la reducción? Listo, una tercera imagen a partir de la reducción. Pero esto igual es más a un filtro, orientado a un filtro. ¿Cómo hacer segmentación? ¿Listo? Con un filtro. Ojo con esto que es más es bien interesante, ¿no? Este es interesante con una imagen. ¿Cómo poder segmentar qué es agua y qué es tierra? Esta imagen está bien, pero digamos sigue siendo un filtro al final, ¿no? Obsérvenlo bien. Así es un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Listo? Por ejemplo, este cuarto, ¿cómo se podría calcular el porcentaje de mica, ¿cierto? Mineral más oscuro de la roca de granito. Usted perfectamente podría decir, tome los que están en negro y de manera automática me va a sacar un valor. 21. Miren que el K-means tiene muchísimas aplicaciones. En realidad, él por sí mismo aprende moviendo los centroides y en función del radio de los centroides, cuál va a ser su próximo o su futuro cercano. Con extracción de características, porque no conozco una etiqueta. Y en la mayoría, en verdad, de problemas ingenieriles, yo no conozco la etiqueta. Por ejemplo, si yo hago un puente, yo no le puedo decir, voy a hacer 50 puentes para clasificarlos en una misma zona. No. ¿Cierto? Si yo hago
el envío de una señal al espacio, tampoco puedo hacerlo, y así sucesivamente. Entonces, digamos que llama mucho la atención este Camins. La forma de trabajarlo en Camins, el Camins en MATLAB es, digamos, relativamente sencilla. Él ya viene con su función del toolbox. Ustedes no van a poder usar el toolbox de MATLAB inicialmente para hacer este ejercicio, en donde necesito que me lo configuren y que quede exactamente igual a la aplicación que yo les mencioné para el KNN. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escriben Camins, si pudieran, lo pueden utilizar para probar. Ustedes van a encontrar que ese agrupamiento, ¿cierto? De las medias, su mismo nombre lo indica. Esto, acuérdense, de las medias. Bien, lo va a llevar a resolver. Aquí hay un ejemplo típico. Si ustedes lo quieren, lo pueden correr o lo corremos, digamos, en nuestra... Creo que aquí lo podemos descargar el fichero. A ver, copiamos el comando y abramos aquí un nuevo archivo para correrlo. Sí, aquí está. Aunque a mí me gustaría que fuese, digamos, más viéndolo. Bueno, no importa. Recuerden la librería Fisher-Iris. Vamos a ir implementando esto para entender este problema. Entonces, digamos que típicamente, uno para entender qué es lo que está haciendo estos ficheros, pues debe correrlos. Aquí, a grandes rasgos, lo que yo digo es que él me va a cargar unos datos, ¿cierto? Que se llaman Fisher-Iris. Voy a ir corriéndolos uno por uno. Recuerden que por F9 en MATLAB pueden ir corriéndolo uno por uno, donde me va a cargar las mismas especies, ¿cierto? Y los valores que tenían ayer o que teníamos ayer. Y que de ese, el valor X de mis entradas van a ser todas las filas desde la 3 hasta la 4. Es decir, la 3 y la 4. Lo que me va a llevar a graficar solamente, ¿cierto? Mire que X, 3 y 4 es 1 y 2 acá. Entonces, me va a graficar 3 y 4 acá, representadas como variable 1 y variable 2 con el marcador X igual a 5. Si ustedes lo corren, estos son los datos que van a encontrar. ¿Listo? Les va a decir, bueno, el título es que van a ser los datos del iris y que aquí tiene el ancho de los pétalos y la longitud de los pétalos. Bien, esos serían los datos de arranque. Si yo tengo los datos de arranque, pues de manera automática ya podría decir, bien, ya arranqué a realizar el algoritmo. Ahora lo que quiero hacer es crear un clúster, ¿cierto? O hacer un clúster, un Camins, obsérvelo, con X igual a 3. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo aquí. Él ya me lo hace porque ese Camins es de la función, ¿cierto? De MATLAB. ¿Listo? Y me almacenó en I de X unos resultados y en C otros resultados. Bien. Enseguida, lo que yo tengo que hacer es mirar cuáles van a ser, ¿cierto? Las distancias o los valores mínimos de la grilla en cada una de las variables. Entonces, los valores mínimos y máximos me definen cuál va a ser el alcance de no solamente la gráfica, sino el alcance del algoritmo. ¿Listo? Entonces aquí me define la grilla y el alcance del algoritmo. Bien. Este hizo convergencia de una. Mírenlo. Camins hizo convergencia de una en una sola iteración. ¿Listo? Ahí ya me hizo la iteración de convergencia. Y ahora voy a graficar las regiones. Entonces, esto es solamente gráfico. Ahí está. ¿Listo? Entonces él me dice, miren, tiene 3 grupos y el ancho de las regiones de esos 3 grupos son esos 3. Yo no veo, a ver si puedo, denme un segundo que voy a... Así aquí me salió una figura. Yo quiero extraer esta figura para poder mirar dónde están los centroides finales. Y ahorita le voy a colocar, lástima que este no tiene un for para colocarle un pausa e ir viendo paso a paso qué es lo que va ocurriendo. Ustedes lo van a tener que hacer paso a paso, nuevamente con una app, para que me demuestren que entendieron el algoritmo. ¿Ven el centroide? Yo no lo veo acá. Seguramente no lo colocaron.
¿Listo? Pero aquí debería estar ese, no, solamente está la región de colores. ¿Listo? Y aquí me dice él que está seleccionando que los pétalos que tienen una longitud de tanto en función de un ancho de tanto va a ser de la categoría A, de la categoría B o de la categoría C. Entonces digamos que básicamente es muy sencillo de identificar, de trabajar estos datos. Yo puedo de manera automática decirle que lo especifique, que lo plantee, que lo haga, establecerle un espacio de trabajo y recuerden que depende de ese espacio de trabajo ustedes hacen la malla y además definen el modelo. Miren, XGrid era el que estaba aquí, lo iteran en función de ello y luego hacen una figura que va a ir, digamos, en este tipo de valores. No sé si tengan alguna duda, digamos que así funcionaría el algoritmo K-means. ¿Qué hay que hacer? Entonces, nuevamente, las medias de las medias de las medias me va a permitir a mí, de manera automática, poder definir cuáles son los radios y cuáles son los centroides a tener en cuenta. Luego lo iteran y lo van moviendo hasta que los centroides no se muevan más allá del porcentaje que ustedes le están dando de convergencia. Póngale el 1%, ¿listo? Y él se va a demorar un poquito, evidentemente se va a demorar haciendo iteraciones, pero les aseguro que va a cambiar de manera directa hasta que llegue al valor. Vamos a colocarle aquí K-means. Example. Se los voy a dejar en un segundo, en MATLAB Drive, para que ustedes lo miren en Published. Machine Learning. ¿Listo? Ahí va a quedar el algoritmo de K-means que tomamos de los ejemplos que estaban ahí para que ustedes lo puedan observar, entenderlo cómo funciona y en función de eso poder comparar el que ustedes van a tener que programar desde cero. Tienen que entregar una app con el algoritmo de K-means funcionando paso a paso. ¿Listo? Paso a paso, que yo tengo un botón que le vaya diciendo enter, enter, hágalo, 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 hasta que él vaya cambiando los centroides y me diga, mire, aquí llegué y aquí quedé. ¿Es claro el ejercicio? Sí, señor. Listo, entonces... Profe, tiene que ser en app en MATLAB, no puede ser en Python. Ah, sí, puede ser en Python, no hay problema. Dale, dale, dale. Yo lo hago por recomendación en MATLAB, pero puede ser en Python. Bien, esto es evidentemente lo que tengo yo por contarles para el día de hoy. Mi objetivo era llegar al K-means y poder mencionarles que hay que hacer un ejercicio para que lo trabajen ustedes. No tengo más que contarles, no tengo más que decirles. No sé si ustedes tengan alguna duda que les pueda resolver. No, profe, yo creo que ya haciendo el ejercicio le salen más dudas a uno. Bueno, háganlo entonces y el lunes me preguntan todo lo que tengan claro. Recuerden que vamos a trabajar el lunes, así como lo mencionamos, el lunes a las 6 de la tarde. Así sea festivo. ¿Listo? Listo, profe, listo. Para no retrasarnos. Muchísimas gracias. Les hagan que pasen una buena noche, que pasen un buen fin de semana, que descansen, o sino que estudien o que viajen. Bueno, que estén muy bien. Les agradezco su asistencia. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, que descansen. Chao. Profe, una pregunta Dime, Eduardo. respecto al trabajo de los LEDs. ¿Eso es ¿cierto? Sí, el primero. Sí, de los 4 LEDs. Sí, el primero es grupal. No eran 4 LEDs, eran 4 sensores. Ah, bueno, sí, eso. Sí, el que es individual es el proyecto final. Listo, Y profe. todo lo que hemos hecho es el único grupal que hemos hecho. Lo demás todo ha sido individual porque pues así aprendieron un poquito más. Sí, señor. ¿Listo? Gracias. Bueno, listo. Cualquier cosa me comentan, estamos charlando. Nos vemos el lunes. Bueno, profe. aprovechen este tiempo, por favor, y ahí para ir adelantando lo que queda pendiente.